comienzo. ¿Les parece? Bueno, vamos a ir dando comienzo a este primer y único encuentro sobre abordaje grupal como instrumento de resolución de conflictos, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y que será a cargo de la licenciada María de las Mercedes Ratagán. Yo no quiero robar mucho espacio del encuentro, así que voy a hacer solamente unas aclaraciones operativas importantes. En breve vamos a estar compartiendo por el chat un enlace para que ustedes puedan entrar, cargar sus datos y registrarse en la asistencia, ¿sí? Con esa información los vamos a incorporar en un aula del campus para que puedan descargar cada uno su certificado. Por otro lado, vamos a organizar la palabra de tal forma que para que no haya ruido, para que no haya interrupciones, vamos a dejar la primera parte de exposición de Mercedes y hacia el final vamos a abrir un espacio de intercambio para preguntas, comentarios, aportes y demás. Así que bueno, yo no tengo mucho más que decir, la voy a dejar a Mercedes y me quedo por acá, ¿sí? Bueno, gracias a todos los que están invisibilizados por la presencia. Gracias, Eugenia, por tu presentación. Bueno, algunos me conocen, otros no me conocen. No sé cómo les gustaría que me presente, porque me decía Eugenia. Digo, bueno, yo vengo del campo de la salud, soy psicóloga, doctora en salud mental comunitaria, especialista en gestión, diplomaturas varias, etcétera. O sea, soy una persona grande que ha estudiado siempre y que siempre ha trabajado. Entonces, por eso, cuando uno se va presentando, el currículum por ahí es grueso, ¿viste? El grosor tiene por la cantidad de años, y años activa, porque siempre he sido muy activa y me gustó poder tanto abordar las problemáticas como sistematizar esas problemáticas. Y en el tema o sea, les agradezco la presencia de todos y todas los que están presentes, es muy feo no poder verlos, pero bueno, ya no nos hacemos ya la idea a que esto, que tiene este inconveniente, que es la invisibilización de los que están presentes, cosa que es terrible, y más en el tema que voy a plantear hoy, pero por otro lado también tiene que ver con la democratización del saber, ¿no? Porque yo sé que hoy pueden estar presentes muchas personas que viven lejos en otros lados y que por ahí sería muy difícil poder acceder por la situación económica por un lado y además por los tiempos, de la rapidez que estamos viviendo en esta sociedad tan terrible, ¿no? Para hablar. Bueno, el tema de hoy es abordaje grupal, como en realidad es como, lo puse como herramienta de resolución de conflictos, pero no es solo una herramienta de resolución de conflictos, ¿no? Es una herramienta importante para prevenir los conflictos y además es una herramienta o un dispositivo importantísimo para poder dar solución a muchas problemáticas. Yo no sé quiénes están presentes, en qué ámbitos trabajan, pero yo les aseguro que en el ámbito que sea que trabaje, los dispositivos grupales son importantísimos y evitan que se enfermen ustedes, para empezar. Si son espacios de reflexión, si son espacios de atención, el dispositivo grupal tiene una riqueza desconocida, ¿no? Porque yo a veces pienso, hoy en el sistema de salud, yo trabajo en la provincia, yo he trabajado en todos los niveles de atención, desde el primer nivel hasta el último nivel que se les ocurre, trabajé también mucho en gestión en la provincia, gestión en nación y gestión en ciudad. Y además docencia y capacitación, o sea que he podido tener ya recorrido un abanico de experiencias interesantes como para poder concluir algunas cosas, ¿no? Que no lo cierro, ¿no? Mis conclusiones son siempre preguntas, es pensar algunas cosas y abrir una pregunta como para poder abrir a nuevas respuestas que las voy encontrando con todos y todas, nunca solas, ¿no? Nunca solas, muy difícil poder encontrar las respuestas solos y solas, porque me he formado siempre con muchos y muchas, y el equipo, y además vengo de, como todos nosotros, que ya lo voy a desarrollar un poquito más, de espacios grupales, ¿no? Pero hay una cosa que me hace mucho ruido, yo sigo trabajando en salud en la provincia, que es
en el campo, por ejemplo, bueno, les voy a hablar de varios campos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el campo de la salud, las innumerables listas de espera. No se puede atender porque hay lista de espera, no podemos porque hay lista de espera. Yo digo, ¿cómo puede ser que pueda haber lista de espera teniendo un dispositivo tan importante, interesante, estratégico y terapéutico como son los dispositivos grupales, y que a nadie se les ocurra utilizarlos, cuando se han utilizado en otras épocas, ¿no? Después, campo educacional, campo judicial, no puede ser que los docentes atendiendo problemáticas complejas, porque las instituciones de educación son, cualquier institución es caja de resonancia de toda la problemática social, no tengan un espacio para poder pensar, para poder hablar, para poder mínimamente plantear lo traumático que hace cuerpo en ellos, y por eso hay tantas carpetas psiquiátricas. Psiquiátricas son desastre, en realidad lo que hay son afectación en el campo de la salud psicofísica. El Poder Judicial, he trabajado mucho con el Poder Judicial, he hablado con muchísimos jueces y secretarios que viven situaciones realmente muy límites, no tienen con quién hablarlo, no tienen con quién hablarlo. Entonces salen corriendo, fichan, van a su casa y tienen toda la problemática de la casa, y entonces ¿saben qué? Una copita de... Esto me lo dijeron, o sea, son elementos que me aportaron, no estoy guitarreando, que me aportó la realidad. Una copita de vino, otra copita de vino, otra copita, o pastillita para dormir, pastillita para acá, porque uno no puede dormir, porque lo traumático da vuelta, da vuelta, da vuelta. Cualquiera de esas circunstancias, en cualquiera de esas situaciones, un dispositivo grupal, que no necesitan ni siquiera especialistas en lo grupal, entre los compañeros, de juntarnos a poder hablar y pensar qué vivimos hoy, qué nos pasa, eso solo ya, ese lazo que produce el encuentro con los otros, ya es catalizador y ya produce alivio y ya hace que salga del cuerpo, al poder ser hablado y compartido con los otros, eso traumático que recibieron el impacto directo en el cuerpo. Aún así más les digo, la gente que trabaja con el tema del burnout, plantea, bueno, que determinadas situaciones, por ejemplo, una guardia es la que produce índice más alto de burnout, bueno, situaciones críticas, ¿no? También puede ser una mesa de entrada en cualquiera de los lugares, que está uno en contacto con el público, que puede presentar situaciones de burnout, y lo que dice que cuando uno dice, ¿cómo abordarlo? ¿No? La primera receta, si vamos a querer llamarle, bueno, receta sería la primera indicación que dan, es armar grupos de reflexión. Grupos de reflexión donde se pueda hablar de lo que pasa, de lo que pasa. No hay esos espacios. Yo estoy en un hospital en donde a veces en el pasillo me junto con un médico requete comprometido, que a veces tiene 2 horas que estamos en el pasillo. Me cuenta absolutamente todas las cosas que le pasan, y encima este médico tiene una mirada totalmente distinta, donde piensa que uno se enferma por lo que vive. Entonces no tiene con quién hablarlo. Y eso solo le produce salud. Eso solo le produce salud. Si pudiera armarse grupos en todos los servicios, si pudiera armarse grupos en la guardia, si pudiera armarse grupos en los juzgados, si pudiera armarse grupos en las escuelas, que a veces se piensa como que es una pérdida de tiempo, cuánta salud y cuánta enfermedad ahorraríamos y cuánto salud promoveríamos, ¿no? Los grupos hoy son muy resistidos, muy. Les voy a contar, mire, una anécdota de la semana pasada. Una colega me dice, yo fui víctima de maltrato familiar, de género. Muy feo, muy fuerte, terrible. Con una persona que a su vez también había sido violentada por la historia. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... Y empezó con una psicoanalista. Pero también la engancharon con un grupo llamado de autoayuda, que yo le dije, no es autoayuda, es ayuda mutua, porque es con los otros, no es auto es uno solo, es ayuda mutua, es con los otros. Y ella le pareció fantástico este grupo, la hacía sentir muy bien y empezó a poder procesar su historia. Y cuando lo lleva a terapia, la psicoanalista le dice, tenés que dejar ese grupo, eso no te ayuda, eso no es bueno, vos lo que tenés que centrarte en el espacio nuestro. Pero como ella, por suerte, crítica, inteligente, empezó a escuchar
que en realidad a su cuerpo, a sus sentimientos, a su persona, a su subjetividad, que en realidad eso sí le hacía muy bien. Siguió yendo sin decirle a la terapeuta, ¿no? Entonces fíjense los prejuicios que hay en relación a los espacios grupales, a los dispositivos grupales, al punto tal que prefieren listas de espera de 4 meses donde la gente se muere o enloquecen antes de armar un dispositivo grupal. Entonces, los que me conocen saben que a mí me gusta la historia, pero no solo porque soy apasionada de la historia, una de las materias que menos me gustaba en el cole, les cuento, historia, pero porque no hay un hoy sin un ayer. Y si queremos pensar un mañana distinto, tenemos que analizar el ayer en el hoy. Y hubo toda una historia, digo, ¿por qué? ¿Por qué está tan sancionado, censurado, rechazado, retenido lo grupal? Acá debe haber algo que produjo eso. Y efectivamente, porque entró a indagar y resulta que en la década del 70 y en el 60 ya, anterior con Pichon Rivière, había un servicio que se llamaba el Lanús, el servicio de Goldenberg, donde trabajaban con dispositivos grupales en los hospitales generales, ¿no? Entonces, y además era una época muy convulsionada, ¿no? Donde con estos dispositivos se atendía realmente las problemáticas de toda la comunidad, incluso hubo un movimiento gremial también que tiene que ver con lo grupal, ¿no? Porque lo grupal no solo lo podemos pensar desde lo clínico, sino todo encuentro con los otros para pensar y para generar nuevas alternativas, para reflexionar, para contenernos. Bueno, había un movimiento gremial muy importante que luchaba en esa época por las defensas gremiales, o sea que estaba implicado en lo que estaba pasando. Era un momento realmente sociopolítico diferente, que generaba muchas respuestas creativas para dar justamente una solución a las problemáticas que tenía la comunidad, o sea, que los servicios de salud iban acompañando a las problemáticas que tenía la comunidad con estos dispositivos, con redes, con dispositivos comunitarios, con dispositivos grupales. Esto en la década del 70. Fíjense, se armaron comunidades terapéuticas donde se planteaba que con muchos menos recursos la atención era mucho mejor y mayor la recuperación. Y esto hay que subrayarlo, porque yo vengo trabajando hace muchos años con dispositivos grupales y les puedo decir, grupales desde espacios de reflexión, espacios de trabajo de formación y espacios clínicos grupales, que es lo más resistido todavía. Y decían que era terapia para los pobres, ¿no? Acá dice, menos recursos, aún ahí podrían llegar a decir terapia para pobres, mejor atención, ahí hace más ruido, y mayor recuperación, ruido total. Porque lo cierto es que se recuperan muchísimo más con estos espacios grupales. Venían trabajando en las comunidades terapéuticas, Raúl Camino, Dicky Grinzo, Miguel Bayo, Alfredo Moffat. Hoy no se muestran estos profesionales en la facultad, ¿no? Estos estaban en el Hospital Esteves, y demostraban que los manicomios era una decisión política de tener encerrados con la misma lógica carcelaria de una psiquiatría que había en ese momento. Con menos recursos económicos, ellos concluyen que se puede atender muchísimo mejor, incluso a extenderlo también a pacientes crónicos, ¿no? Entonces empiezan a haber nuevas posibilidades, nuevas maneras de pensar la salud. Porque ustedes tienen que pensar que las concepciones que hay en la ciencia en general, yo no me voy a detener solo en salud, en las ciencias en general, responden a modelos políticos sociales, ¿no? Entonces en aquel momento respondía con este modelo, después el modelo cambia como les voy a ir mostrando. Y ya en la década del 60 lo teníamos a Pichon Rivière, que él fue el que introdujo el psicoanálisis en la Argentina, era un médico psiquiatra, psicoanalista, que además fue él también el creador de los grupos operativos. Él decía que cualquier relación entre las personas ya es un grupo por naturaleza, porque cada individuo está habitado por muchos más. Cada uno de nosotros está habitado por un montón. No somos solo nosotros, aunque nos hacen creer que sí somos nosotros.
Entonces, todo este movimiento de redes, de encuentro con los otros, de discusión, de pensamiento crítico, de abordajes también grupales, fue destruido con el golpe de Estado en el 76, en la Argentina, donde el terrorismo de Estado, que fue un verdadero genocidio, instauró el capitalismo financiero. O sea que ellos venían a abonar el terreno para que después se instale un modelo capitalista neoliberal, ¿no? Donde se necesitaba que desaparezca toda esta línea que se venía llevando. O sea que no solamente que, bueno, yo pongo acá en el campo de la salud, pero en general hubo 30.000 desaparecidos, los que sabemos, pero que también desaparecieron teorías y prácticas, porque no son solo las personas físicas que desaparecen el modelo de mundo que querían, y se desaparecen las teorías y prácticas que se llevaban adelante, porque todo modelo tiene una manera de poder instalarse en la sociedad, por lo cual necesitan las ciencias para que se reproduzca y se legitime. ¿Y cómo hacen las ciencias? Y las ciencias lo hacen a través de teorías y de categorías, ¿no? Entonces son las ciencias llamadas ciencias domesticadas, que ya voy mostrando. Entonces, lo que hacen desaparecer, a partir de desaparecer estos desaparecidos, son también las teorías y las prácticas. Entonces se cerraron todas las experiencias piloto. Es muy importante que sepamos la historia, porque nosotros nos han enseñado a naturalizar. ¿Qué quiere decir naturalizar? Las cosas fueron siempre así, ¿no? Y uno mira la lectura de la punta del iceberg, ¿no? Uno mira el humo, pero no se da cuenta que hay un incendio. Entonces el humo no es porque sí, hay una historia que generó eso, ¿no? Y esto cuando uno trabaja en la clínica, bueno, he aquí un sujeto que tiene toda una historia, que se presentifica, no es el pasado, está en el hoy esa historia, ¿no? Entonces, todo lo que era abordajes comunitarios, barriales, todo fue cerrado, no se permitió asambleas, no se permitió ningún movimiento, no se permitió pensar. Y entonces se prohibieron todos los encuentros grupales, salvo que tuvieran autorización policial, si no eran subversivos. No eran ingenuos en esto, no eran ingenuos, porque hay teorías que dicen, que trabajan lo que es el texto y contexto, que todo texto del grupo reproduce un contexto. Entonces, si se juntan dos o tres, quienes trabajan con dispositivo grupal, aparece la realidad, aparece lo social, aparece lo histórico, invade, porque nosotros somos y nos nutrimos de eso, no estamos por fuera de eso, ¿no? Entonces empiezan a silenciar absolutamente todo. Estamos en que el silencio es salud. A ver. Eugenia. Ahí está. No te reclamo, no te reclamo. Acá estoy, Tranquila, ya porque hay que hacer maniobras, chicos, los que están del otro lado, ya está. Sobre todo nosotros no estábamos muy duchos, a pesar de que desde la pandemia estoy a full con esto. Bueno, hay plataformas y plataformas. Bueno, entonces, el silencio es salud. Entonces hay desaparecidos, 110 trabajadores de la salud mental y 66 estudiantes. Pero además, no solo que están desaparecidos, sino que convocan al silencio, sino que está la complicidad también de los profesionales que tienen que legitimar y reproducir este modelo con teorías, ¿no? Con teorías para que ir formando y constituyendo subjetividades. Si ustedes se creen que la subjetividad de ustedes se constituye sola, están equivocados. Si ustedes creen que las subjetividades se constituyen por papá y mamá, siguen siendo equivocados, porque papá y mamá pertenecen a un grupo social, pertenecen a una cultura, pertenecen a una historia que está embebida de valores y de miradas y de proyecciones. Y ese útero que ustedes llegan cultural es lo que baña a los papás y que lo que los bañan a ustedes, ¿no? Entonces, callarse la boca, silenciar y empezar a transmitir otro tipo de valores y otro tipo de categorías para que el sistema se pueda instalar, porque lo que viene a instalarse es un sistema que es esta sociedad moderna que ahora estamos padeciendo, que son las necropolíticas, ¿no? La sociedad
es una sociedad de muerte y enfermedad, porque hace todo lo contrario a que lo que nosotros estamos planteando que produce la salud. Entonces empieza a exacerbar el individualismo, lo toman a Hobbes. Hobbes es del siglo XVII, es un filósofo que era como el referente de la burguesía moderna, ¿no? Todas las teorías de Hobbes él parte de un individuo aislado, es el que lo deben por ahí conocer un poco más cuando dice el hombre es lobo para el hombre, en donde dice que primero está el hombre y después la comunidad, y que el hombre en realidad es un individuo competitivo, que trepa, que quiere poder, que está enfrentado con otros hombres, y que desconoce totalmente a la comunidad, ¿no? Entonces lo que se empieza a instalar es una apología del individualismo, porque después van a necesitar que estos hombres empiecen a consumir y a enfrentarse con otros hombres, o sea que empiecen a romper las redes, los lazos, ¿no? Entonces ya no hay no hay lugar de insertarse, no hay lugar para poder cuestionar lo que está pasando, entonces uno solo, aislado, con miedo, es más presa de un sistema en donde después lo arrasa. Todo lo que es la geografía de la culpa, dicho por Eduardo Menéndez, cualquier cosa que nos pase es culpa nuestra. Cuando uno habla de sujeto colectivo, estas teorías niegan ese sujeto colectivo, porque en realidad hay dos movimientos. El de Hobbes, que es profundamente individualista, que es el filósofo que toma este modelo para poder decir, miren, el hombre solo, competitivo, y entonces empieza a dar eso, y después quienes dicen, no, muchachos, perdón, nosotros nacemos comunitariamente, lo que está primero es la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de un otro y gracias a un otro. Y el que no crea que sea así, que nacimos por un otro y somos gracias a ese otro, que se mire el ombligo. Que se mire el ombligo para que recuerde de dónde salió y quién lo creó y lo constituyó, ¿no? Entonces somos seres sociales de entrada, no somos seres individuales. Pero fíjense que esto que va en contra de nuestra Constitución es lo que después nos va a enloquecer. Uno dice, qué loca que está la sociedad, qué loca que está la gente, qué agresiva que está, qué violenta, qué mal que está, ¿no? Esto es lo que nos va a enloquecer. Exactamente esto que se está generando, que es, como dice Ulloa, al quitarnos todas las redes, porque cuando nos empiezan a cortar el contacto con los demás y dicen, vos te la tenés que bancar solo y tenés que competir, y si no competís estás fuera del sistema y sos un perdedor, etcétera, etcétera, que son todas estas redes, entonces vuelven sobre el sujeto, en vez de estar conectadas con los otros, vuelven sobre el sujeto. Entonces Ulloa dice que es la mudez sorda y ciega de la mortificación. Se dejan ser hacedores de la historia para terminar siendo hechuras, fíjense qué fuerte, hechuras. El desmembramiento del conjunto social exilia lazos sociales y lazos amorosos, que es lo que nos sostiene y nos vincula con los otros. Están destroncados de un nosotros, no hay puntos de anclaje, que es el nosotros. Esto lo produce las necropolíticas. ¿Por qué? Por necesidad de continuación con ese sistema. Y uno se hace todo como para que uno no piense en eso, ¿no? Todo lo que es la naturalización, si alguna me escuchó el martes pasado, todo lo que es las políticas de la punta del iceberg, ¿no? Cómo se invisibiliza realmente las causas y las determinaciones. Y hay muchos pensadores que hablan sobre esto, por ejemplo Enrique Dussel, que se los te recomiendo, es un argentino que está en México hace muchos años, al punto que algunos creen que es mexicano, pero es un filósofo, es teólogo, historiador, un tipo muy lúcido, tiene 90 años y sigue formando y capacitando. Él dice que hay una episteme hegemónica, que dice que hay un cuerpo teórico, conceptual, que es el que domina, que es el de la modernidad. ¿Qué necesita ese episteme? Individuos aislados, compitiendo y consumiendo, ¿no? Porque como las lógicas ahora están reguladas por el mercado para que sobreviva necesita que nosotros consumamos, ¿no? Necesita ese circuito y que compitamos todo el tiempo y que trabajemos para tener esto que no necesitamos, pero necesita que lo tengamos, ¿no? Y que nos hace creer que sí lo necesitamos. Entonces todo el tiempo estamos trabajando en función de qué? De necesidades falsas, pero necesita romper con ese tronco, ¿no? Desmembrar, que es lo que decía Ulloa, romper con ese nosotros. Esto lo plantea
este filósofo que se los recomiendo, de la filosofía de la liberación, que es Enrique Dussel. Después tenemos Levinas, ¿no?, que es el filósofo de la ética, que dice que el humano es el otro. Y Fleischmann, que dice que el abandono del semejante es siempre muerte de una parte de uno mismo. Si uno se detiene a pensar esto, si lo humano es el otro y el otro desaparece, nos deshumanizamos, ¿no? Y si el abandono del semejante es muerte de una parte, ¿qué somos? ¿Muertos vivos? Porque estamos desarmados y deshumanizados, sin el contacto con los otros, ¿no? Esta película Luna de Avellaneda habla perfectamente de esto, de cómo estos lugares de inscripción colectiva desaparecen, que ya lo voy a ver más adelante. Fíjense, Byung-Chul Han, que no sé si lo conocen, pero sí se los recomiendo también, es un filósofo surcoreano, muy lúcido, que dice que en esta sociedad se perdió progresivamente la capacidad de escuchar. El sujeto está aturdido en su propia voz, sin lograr registrar la del otro, en una sociedad enferma de narcisismo. Cuando el yo se convierte en su centro, siempre desenlaza alguna forma de muerte. Lo cierto que el síntoma no hace lazo, y el grupo sí hace lazo, por lo tanto promueve salud y baja todo el orden sintomático. Y a veces estamos intoxicados de narcisismo, y eso enferma y mata. Byung-Chul Han también habla de la sociedad del cansancio, esto de, ¿no?, de crearnos empresarios de nosotros mismos y trabajar en busca de las necesidades que produce el mercado para llenar los bolsillos de otro, nunca nuestros. Bueno, Rafael Bautista, que es otro filósofo, escritor y analista político boliviano, dice que la modernidad, que es esta sociedad, ¿no?, la sociedad moderna que se instala cuando vinieron los colonizadores, genera un humanismo sin ser humano, porque si estamos diciendo que lo humano se constituye desde este otro que nos trae la vida y desde esta cultura que nos aloja, y se rompen esos lazos y ese contacto con el otro, nos quedamos deshumanizados, ¿no? Estamos divorciados de la vida, divorciados de los otros humanos y divorciados de la naturaleza, nuestra madre tierra. Entonces todo lo que tenga que ver con la vida estamos por fuera, y es enloquecedor. Para los que son del campo psi acá, también lo decía Freud, toda psicología individual es social, porque no nos podemos pensar solo. O Lacan, que no hay clínica del sujeto sin de la civilización, que quiere decir y que en el sujeto está la civilización, y que si uno no trabaja con eso, que es fractal, ¿no?, que es un concepto que les voy a decir después, que es de Dan Morán, la complejidad, cómo lo macro se reproduce en lo micro. Entonces, esto macro, que es la civilización, está en la subjetividad de esa persona que va a consultar a su espacio terapéutico. La enfermedad no es un hecho aislado, está multicausado. Y esto lo dice la Ley de Salud Mental. No viene el caso ahora porque no vamos a trabajar sobre eso, pero en el capítulo 3 define la salud mental multicausada. Ya lo decía Ramón Carrillo, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de la salud mental? Ya hay muchos autores que pensaron esto. Ramón Carrillo decía que los bichos son unas pobres causas de enfermar. Quiere decir que hay otras cosas que nos enferman, de las cuales nos han querido o nos quieren hacer pensar que no es aislar de ese contexto que nos constituye. Miren, ¿de dónde venimos? ¿Dónde se forma nuestro psiquismo? Vamos a empezar desde las bases. Acá, en nuestra familia. Es la primer matriz grupal. Acá se escribe con lápiz las primeras identidades. La primera identidad del sujeto se escribe acá, en esta matriz grupal, que nacimos en una comunidad que nos precede, y que nos da útero, o sea que a través de su cultura nos da pertenencia. Y estamos todos sujetados a los otros a través de distintas identificaciones. Cuando nosotros nos encontramos en una escena grupal, cualquiera fuera ella, se reproduce esta matriz grupal que constituye nuestro psiquismo. Siempre se reproduce. Se le dará lectura distinta
de acuerdo sea a un grupo de reflexión, un grupo de contención, un grupo de autoayuda, de ayuda mutua, o un grupo clínico terapéutico. Pero siempre hay que leer en el entre. Aquí se reproduce y cuando yo hablo, estoy poniendo en juego esa matriz grupal. Y el otro que escucha está tocando está haciendo resonancia fantasmática. Por lo tanto, se produce una multiplicación fantasmática entre lo que yo digo, que lo metabolizo de acuerdo a mi subjetividad, y lo que los demás dicen o le resuena lo que yo digo, que produce la posibilidad de generar estos cambios, porque cada una de estas personas que tiene esta matriz grupal es un sistema abierto, que está en permanente fluir y en permanente intercambio. Entonces, mi decir, el decir de los demás sobre lo que yo digo, puede producir un final impensado y cambiar mi mirada y cambiar aquellas cosas por lo cual me produjeron tanto sufrimiento, ¿no? Que yo lo llevo a este espacio, vamos a pensar en el espacio clínico, aquello que me produjo sufrimiento, el grupo me devuelve otra mirada y me cambia esa subjetividad. El afuera me cambia el adentro. Si van no entendiendo, vayan anotando, así después charlamos, ¿eh? A ver. Les quiero mostrar esto porque todos pasamos por esta matriz grupal y todos nuestros psiquismos fueron constituidos así, desde un grupo. Y en cualquier grupo que estemos, acá puede ser esto, pero vieron que uno dice, uy, se armó un toletorio, no sé por qué. Bueno, siempre porque uno va proyectando todas esas imagos que tiene de su constitución subjetiva en los demás. Y no siempre los demás son los que son. Uno proyecta estos primeros personajes de su historia. Por eso es tan importante trabajar, porque la problemática es vincular. Entonces, cuando uno trabaja con dispositivos clínicos grupales, lo que ve en escena es esa problemática vincular que nos ha hecho sufrir tanto. Por eso son tan eficaces los dispositivos clínicos grupales que tan desestimados están. Fíjense, desde el arte también se piensa. El cuerpo grupal es capaz de sostener lo que no puede un cuerpo individual, ¿no? O sea, que solos no. Desde distintos lados nos están diciendo, solo no vamos, solo nos enfermamos. Esto es de Fabiana Capriotti, que es un libro de danza y peligro. Eps, se me fue. Ahí está. Sí, ahí va, ahí va. Me parece que es darle tiempo. Bueno, mientras tanto aprovecho, ahí volví a pasar el enlace para los que se sumaron hace poquito para que puedan acreditar la asistencia. Bueno, ¿en qué diapositiva íbamos? A ver, porque acá está, ahí no, sí. A ver, espera, a ver si la puedo pasar yo. $18 me dicen acá en el chat. Gracias, la colaboración. Aquí tenemos a Lacan, lo tenemos. Esto no, ¿no? La 18, acá, 18. No, pero no se está viendo. ¿Ustedes qué Yo la estoy viendo. A ver, ahora ¿cuál ven? Porque yo las estoy pasando, me parece que tengo el control yo, que todavía no te lo... Ah, yo ya llegué a la 20, era hasta la 19 vimos. A ver. Acá estoy en la 18, me parece que lo estoy pasando yo, el power que están viendo todos. Bueno, dale, pasá la 18, pasámela a mí también la 18, a ver si la está. Esperate, a Estoy en ver. 18, me vas diciendo y paso si querés, así no perdemos tiempo. La 18 es la de la familia, la 19 Exacto. la perspectiva del arte, Sí, la 20 es esta que quería desde mostrar, el cuerpo a la palabra. el cuerpo a la palabra, que este es otro prejuicio que tenemos, sobre todo los que es del campo de la salud y sobre todo los que estamos
formados, o sea, todas las ciencias dentro del positivismo, con este dualismo cartesiano y esta disociación entre cuerpo y mente, y sentimiento e historia. Estamos todos partidos, ¿no? Acá no tenemos palabras para decir lo que nos pasa y cómo, y esto, los que trabajan con situaciones muy desorganizadoras, como puede ser abuso intrafamiliar o violencia, donde uno queda arrasado en su subjetividad, donde la palabra no aparece y uno está como en blanco ante la vida, las posibilidades de trabajar desde el cuerpo y desde el movimiento va apareciendo el preconsciente, van apareciendo palabras, va habiendo levantamiento de represión y va habiendo un cambio importantísimo desde la posibilidad de poner en movimiento el cuerpo para que se produzca esta integración y este contacto con esto traumático del horror que viven las personas que son víctimas de situaciones de violencia muy fuertes. No solamente estoy hablando de violencia de género, ¿no? Estoy hablando de situaciones donde la vida, por alguna circunstancia, ha arrasado con su psiquismo. ¿Vos tenés que pasar vos, Eugenia? Sí. Dale, pasá. Dale. Estoy en la 21. No avanza, ¿eh? No, lo estoy pasando yo, decime y lo vamos pasando si querés, así no perdemos tiempo. La 21, dale a la 21. Estoy en la 21, sí. No, pero yo no veo acá la 21. ¿Ven todo la 21? Porque si ven todo la 21, lo que hago yo... Esperá, un cachito. ¿Estás en la 21? Bueno, sí. Bueno. Los vínculos, fíjense que acá no son espacios terapéuticos ni clínicos, ¿no? Acá hay un espacio de trabajo, de estudio, espacios de reflexión, incluso espacio de posibilidad de resolución de algún conflicto, que es importantísimo, porque es donde se puede dar el debate, el consenso, lo que llamamos la ecología de los saberes, porque toda vinculación produce una transferencia del narcisismo, quiere decir, ese narcisismo centrado en uno y en el cuerpo que nos enferma, lo vamos transfiriendo al grupo. Entonces eso se transforma en producción y no en enfermedad. Y además favorece la cohesión, o sea, la unión. Es una excelente herramienta para resolver los conflictos. Nunca el silencio resuelve nada. El silencio siempre tiene que ver con la enfermedad, sino poder hablar y poner en juego lo que se llama ecología de saberes. ¿Qué es la ecología de saberes? Son distintas miradas, porque a nosotros nos formaron, Eugenia, por ejemplo, es socióloga, es una profesión hermosísima. Yo soy psicóloga, y cada uno tendrá, no sé quiénes están ahí, pero tendrán distintas disciplinas y distintos saberes. Si nos juntamos todos, es probable que ante un hecho concreto, Eugenia mire un costadito, yo mire otro costadito, un abogado pueda mirar otro costadito, un enfermero otro costadito, un terapista ocupacional otro costadito, un economista otro costadito, ¿no? Y si nos juntamos todos a ver el costadito, probablemente vamos a ver en forma muchísimo más integral la realidad y vamos a ser mucho más eficaces y acercarnos más a la respuesta más adecuada, ¿no? Porque justamente esta separación y esta división la dio en el siglo XVI lo que era el paradigma de la simplicidad, que dividió y partió tanto que lo llamaron el paradigma de la inteligencia ciega, porque no terminamos de entender ni de ver nada, porque cada uno desde nuestro lugarcito ve una parte, aunque después nos hicieron creer, o hay algunas disciplinas que se instalan en el altar y que se dicen las hegemónicas, que tienen absolutamente la suma del saber total, y es mentira, es una parte chiquitita, cada uno tenemos una parte chiquitita. Entonces es importante poder juntarnos, renunciar a nuestros narcisismos y saber que tenemos una parte que el otro tiene el otro, que tenemos una parte que además es un saber en permanente cambio, que es abierto, y que con los otros vamos juntando y vamos armando algo diferente y muchísimo más rico, les aseguro, que si uno lo pudiera pensar solo. La siguiente. Este es otro concepto, el de holding grupal, que lo acuñó Winnicott,
que es como esta malla, esta cuna que se forma en el grupo, ¿no? que nos acuna, que nos protege, que nos hace sentir bien, ¿no? y que donde se dan toda esta interacción con los otros, y que son lo que realmente produce cambio. Pero es una red que acuna, que cuida y que protege, ¿no? Es como una malla, ella es invisible, se da cuando se constituye lo grupal. Fíjese, el grupo alivia mucho la vida de uno y alivia la vida de los demás. Esto lo dijo una usuaria de un dispositivo grupal. El grupo alivia mucho la vida de uno y alivia la vida de los demás. La siguiente. Bueno, ahora les voy a mostrar imágenes nada más. Estos son distintos grupos, ¿no? No siempre tiene. Este es un grupo de danza terapia comunitaria, donde había movimiento de cuerpo, ¿no? La primera hora se movía el cuerpo, también escribían, cantaban, jugaban juegos infantiles, y la segunda parte era poder hablar de la resonancia que había generado eso en cada uno. Y les aseguro que acá hubieron situaciones de usuarios que yo trabajé terapéutica y clínicamente, de situaciones de abuso intrafamiliar que son terribles, que les produjo un cambio impresionante a partir de poder mostrar su problemática y su lugar en esa situación y su subjetividad a través del cuerpo. La siguiente, la 24. Bueno, estas son distintas redes que se van armando con la comunidad, redes de niños, la 25, distintos espacios. Ven, en la izquierda están trabajando con lo corporal. En el medio está el espacio de reflexión, ponerle palabra a todo lo que les resonó moviendo el cuerpo y armando escenas. La siguiente, 27. Cuando hay un sentimiento de pertenencia en la comunidad, la persona es más capaz de actuar sobre los problemas y tiene más capacidad para reducir los efectos de los problemas que no controla, ¿no? Estos son distintos espacios. Este es el de arriba, es danza terapia por un lado, embarazo adolescente, embarazo y maternidad adolescente, que también se le suma a la situación que vive el adolescente de desdibujamiento de su identidad, donde necesita encontrar a otros para poder copiar nuevas identidades, porque este psiquismo que le mostré, la matriz grupal del comienzo, está siempre abierto, ¿no? O sea que al principio se pensaba de una manera porque eran todas posiciones más deterministas, pero este es un psiquismo que está siempre abierto a nuevos cambios y a nuevas identificaciones. Y en esta etapa particular de la vida, y además sumándole la adolescencia, se requiere mucho un espacio de cuidado, de pertenencia, de inclusión, y de poder sentir que compartir una experiencia junto con los otros que están compartiendo la misma, sentirse pertenecer, porque ya de por sí el adolescente no pertenece a nada y son bastante excluidos. Entonces, poder agruparlos implica esto, ¿no? O sea, incorporar, sumar y enriquecer sus identidades en crisis, porque no saben quiénes son, no quieren ser lo que eran, pero no encuentran, entonces poder hacer nuevas identificaciones, encontrar nuevos espejos y encontrar adultos exogámicos que los puedan contener y ayudar a orientar en este nuevo camino. La siguiente, que es la 28. Esto es un tiempo de espera para pensar y reflexionar. Esto va para todos y todas, que son los equipos. Acá hay jefas de servicios. Este es el departamento de enfermería de un hospital, y acá hay jefas de servicio que constituyen todo el departamento, que se juntaban para poder pensar sus prácticas, ¿no? En una disciplina que generalmente no se piensa sobre lo que se hace. Es una disciplina de poner mucho el cuerpo y de hacer. Y la asistencia y el servicio del otro por toda la historia que ha tenido la enfermería. Entonces, sanamos cuando interactuamos con el otro. Esto cuando yo pongo entre comillas, que lo dicen los propios usuarios, sanamos cuando interactuamos con el otro. Es liberador y siempre nos llevamos algo para pensar y repensar y hacer de nuestras vidas, de los que nos acompañan, un mejor lugar. Miren qué hermoso esta frase armada por enfermería, que es así que pone el cuerpo, y que además de toda esta historia es una disciplina y una profesión bastante descalificada
y bastante desconocida, ¿no? Cuando hablamos de las cuestiones de género y patriarcado en las instituciones de salud, es una de las profesiones que está señalada como la más feminizada. La siguiente también es otro espacio interinstitucional e interdisciplinario. Ser parte de un colectivo produce salud, todo lleva hacia el mismo lugar, pensar entre todos enriquece la mirada. La siguiente, la 30, también, distintos grupos. Los grupos posibilitan producciones de múltiples y variados sentidos, ¿no? Porque van hablando y produciendo y cambiando la mirada que uno tenía cuando comenzó. La 31, la siguiente, que aparece lo impensado, distintos grupos. La mirada grupal incide en la individual, incide en la individual. Uno cambia en el encuentro con el otro. Uno no queda sin ser tocado en un encuentro con un otro. Fíjense, estamos en la 32, Eugenia, ¿vas bien? Sí, bueno, esto lo dijo una usuaria de una salita que llegó, era una mujer que tenía muchísimas dificultades, que estaba muy encerrada, vivía momentos así de mucha depresión o momentos de mucha ansiedad, y empezó a agruparse, vino a la salita, empezó a agruparse, después empezó a bailar en la sala de espera, porque ella amaba el baile, y el baile la relajaba y la hacía muy bien, y se le dio el espacio para que ella lo hiciera. Entonces empezó a conectarse con la gente en la sala de espera, y decía, se dirige así a los pacientes que están en la sala de espera, esperando al clínico, ¿no? Y dice, ¿qué hacen ahí, deprimidos, enfermos? Dice, tienen que venir a reunirse con nosotros, verán cómo dejan las pastillas y cambian su vida. ¿Qué era lo que le había pasado a ella? Que estaba hipermedicalizada, encerrada, empezó a dejar la medicación, empezó a salir, empezó a conectarse y empezó a encontrar la manera de aliviar su sintomatología, ¿no? De una historia muy difícil, que era a través del baile. Entonces se le dio un espacio para que ella baile, y armó un espacio de baile en el centro de salud. La 33. Vamos a otro campo que no es el de la salud, es un periodista. El nosotros siempre funciona. Funciona cambiar el yo por nosotros. Siempre da resultado en el deporte y en la vida. Lo demostró el equipo argentino de Copa Davis. Nadie se salva solo en este mundo. Nadie es feliz en soledad. Esta es una frase muy fuerte. Nadie se salva solo en este mundo, ni nadie es feliz en soledad. Por lo tanto, cuando se habla de que que hay una segunda pandemia después del COVID, que es la de salud mental, la pandemia ya está, porque es el modelo de sociedad que enferma, porque nos hacen andar solo por este mundo y nos hacen ir corriendo detrás de necesidades falsas, que si no las tenés, no sos, y además hacen pasar nuestra identidad por el tener. Si no tenés eso, no sos. Y además tenés que trabajar 400 horas para poder llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué posibilidad tenés de encontrarte con absolutamente nadie? Y además, el otro es un potencial enemigo, todos los lugares de inscripción se han roto y todo va hacia el sálvese quien pueda y a profundizar el individualismo. Por lo tanto, esto, uno concluye, estamos todos enfermos. Y a veces, a ver, nosotros decimos que eso se da loca, que gente loca, que estamos todos enfermos, pero si alguien toca más bocina, sale uno con un palo, se pelean, y cada día más. Esto va generando violencia, que es la falta de ausencia de palabras, la forma de expresión que se tiene de algo que no amás, de un nivel de insatisfacción altísimo que genera la vida. Esta vida. Voy a la 34. Miren, y no hablemos de que somos campeones y eso, no es para que se motiven, pero fíjense qué hermosa foto, y puse la de arriba porque se parece mucho este encuentro entre mujeres, ¿no? Y el encuentro entre los jugadores, en donde que lo hicieron entre todos. Si hay algo que muestra lo colectivo, es un equipo de fútbol, ¿no? Porque vos tenés el que mete el gol, pero si a alguien no le pasa la pelota y si el otro no defiende el arco, ¿no?
que estos deportes, mostrar lo que es un colectivo y cómo sostiene el colectivo. Bueno, así como les dije que todas estas teorías del individualismo, del positivismo, tienen que ver con un modelo que es para sostener, son categorías que requieren sostener una sociedad determinada, que viene desde el siglo XVI y es con las que nos forman a todos, a los sociólogos, a los abogados, a los psicólogos, a los químicos, a los arquitectos, que es el paradigma de la simplicidad, que tiene que ver con el determinismo, con la mirada reducida, con lo ahistórico, con miradas deterministas, con la naturalización de la vida. Bueno, en el siglo XIX Edgar Morin dice que con el avance de la ciencia se ha planteado como una revolución de todas estas categorías, ¿no? Una revolución categorial, y que necesitamos mirar de otra manera por los avances que ha dado la ciencia y replantear todo lo que se viene diciendo hasta ahora, ¿no? Entonces él habla de la teoría de la complejidad, que uno hoy está muy de moda, análisis desde lo complejo, la complejidad de las adolescencias, todo es complejo, pero complejo viene de complexo, que es lo que está tejido en conjunto. O sea, todo aquello que se aisló requiere de volver a juntarse, ¿no? Estamos hablando de dispositivos grupales. Él dice que son elementos inseparables que constituyen un todo, ¿no? Que esto también lo plantea la Ley de Salud Mental cuando habla en su artículo 3 de qué es la salud mental, que tiene que ver con las distintas dimensiones que forman la salud: lo económico, lo político, lo biológico, lo social, solamente un elemento. Y entre las partes del todo y el todo y las partes están unidas, son interdependientes. O sea que hay una unidad, pero dentro de esa unidad hay diversidad y hay multiplicidad, como pasa en una familia. Hay diversidad y multiplicidad, como pasa en cualquier dispositivo grupal, como pasa en la vida. Dentro, y además pasa en la naturaleza, porque los primeros descubrimientos se los sacaron de la termodinámica, de la química y de la biología, que fueron viendo que habían determinadas formas de proceder que se daban en estos espacios y en estos campos, que no respondían hasta lo que en el momento se venía hablando, que no permitía ningún avance del conocimiento con las categorías que se tenían. Entonces hay que cambiar las categorías. Entonces yo a veces digo, no se entiende la ley de salud mental, porque las estamos leyendo a la ley como otras leyes, la estamos leyendo con categorías del siglo XVI, y hay nuevas categorías para poder entender lo que realmente está planteando, no leerlo, comprenderlo, ¿no? Y si no tenemos esos anteojos, lo seguimos de largo y volvemos a repetir las mismas prácticas que esta ley viene a cuestionar y a plantear con claridad que hay que cambiar el modelo y cómo incluso hay que cambiarlo. La siguiente. Fíjense, uno de los conceptos es la multiplicidad de puntos de vista, ¿no? Acá tenemos, hay grandes posibilidades, dice este astrónomo, que tu punto de vista no sea el único posible. Y esto lo podemos llevar a lo grupal, porque cada uno de nosotros podemos tener un punto de vista diferente, pero entre todos los puntos de vista podemos llegar a tener una imagen más completa, más compleja, más acabada, más certera de lo que está pasando, ¿no? Entonces esto lo podemos tener en lo grupal, donde decimos que cada uno, por su propia historia, su subjetividad, produce una resonancia fantasmática, que se produce una multiplicación escénica, que puede hacer que cambie la mirada que uno tenía, ¿no?, frente a las cosas y la forma de resolverlo, y que dé otras alternativas a la vida, que ayude a ir resolviendo aquello que en su historia le produjo tanto dolor, y que además no está determinado. Por eso se dice en este paradigma que los finales son abiertos y que los sentidos son múltiples, y es impensado lo que puede pasar, ¿no? Es como que es impensado. La siguiente, la recursividad es otro concepto interesantísimo, que es que si cambias la manera de ver las cosas que ves cambian también. O sea, el ayer se juega en el hoy. Como el ayer se juega en el hoy, desde el hoy podemos cambiar ese ayer.
Esta recursividad es este ida y vuelta, que uno puede decir que el hombre forma la sociedad, pero a su vez la sociedad también lo constituye al hombre. Uno está con su subjetividad en un grupo, vamos a llamarlo a lo grupal, uno está con su subjetividad en un grupo, pero ese grupo también puede modificar la subjetividad de uno. Hay un ida y vuelta. Aquello, si yo soy causa de algo, eso que produzco puede llegar a ser causa mía, y vuelve hacia mí, cambiándome a mí, ¿no? Hay un ida y vuelta, o sea que es un paradigma que rompe totalmente con lo rígido, con lo esquemático, con lo estereotipado. Y estos son fenómenos que pasan en lo grupal. La siguiente, este es otro concepto. Este es un concepto que yo vengo planteando que rompe con la idea de los diagnósticos, porque es el concepto de borrosidad, ¿no? Que rompe con todas las certezas y todos los límites. Entonces dice que no hay estructuras rígidas, por eso dice que en los grupos lo que se da son, cada uno lleva su propia estructura, que es dinámica e intercambiable con la de los otros, son estructuras abiertas y dinámicas. Imagínense así gráficamente un grupo, cada uno con su estructura, intercambiando con los otros. Entonces lo que dice es que hay una interfaz entre lo individual y lo social, ¿no? Y también esa interfaz se puede pensar entre lo psicológico, lo biológico, lo social, que está siempre en movimiento, que es poroso, que no es rígido, es poroso. Entonces, la cohesión grupal construye la piel porosa, y se da ese intercambio dialéctico entre lo social, lo personal y lo familiar, que está todo entretejido, porque lo familiar no está lejos, lo personal mío, como de cualquiera de nosotros, no está lejos de lo familiar, y lo familiar tampoco está lejos de lo que es lo social, y el modelo de sociedad, y los valores que se está transmitiendo. Todo entra a jugar, ¿no? Y está todo en permanente movimiento, hay una porosidad total. Entonces cuando uno habla de porosidad, no puede hablar de algo tan esquemático como puede ser un diagnóstico. De hecho, yo sé que en Barcelona ya se está hablando de clínicas sin diagnóstico, o algunos conceptos se están planteando como un plato giratorio, ¿no? Como momentos que está así, momentos que puede estar, ¿no? Pero no nada rígido. O sea que nos requiere todos estos avances en la ciencia, y la ciencia y la realidad que vemos, nos requiere cambiar también nuestra mirada, cambiar nuestra clínica y cambiar nuestras intervenciones, no solamente en el campo de la salud, insisto, que esto es en las ciencias en general. Esto lo dijo otro usuario. Cuando vine al grupo, sentía que tenía mis raíces afuera, aquí las pude enterrar. El grupo es mi raíz. Este lugar nos vuelve a encontrar, ¿no? Fíjense cómo cuando uno no anda sin un grupo, y entonces cuando uno queda por ahí desenraizado, por alguna razón, yo la semana pasada estuve en un conversatorio latinoamericano sobre lo que es el exilio, ¿no? la desterritorialización, la inmigración, y ahí sí hay se quedan sin territorio realmente. Entonces, ¿qué abordaje se puede tener desde la salud para poder darle algo de territorio cuando alguien va a un lugar con sus raíces afuera? La siguiente, la 39. Fíjense, otro concepto teórico también, me van a entender por ahí un poquito más, perdón, Eugenia y los que estén que no conozco, sé que vos sos socióloga, pero voy a tratar de explicar lo que lo habla Lacan. Es como cuando uno encuentra una estructura psíquica muy arrasada, es como que si estuviera totalmente desparramada y desarmada. Entonces Lacan habló de que estos tres registros que tenemos, que es el simbólico, imaginario y real, que están totalmente desparramados y desarmados, y uno está en estado de confusión, de avasallamiento, habría la posibilidad de armar otro lazo, que sería el sintón, como un cuarto nudo, llama el sintón, que lo junte a esos tres desparramados para poder funcionar en la vida. Y entonces yo pensé el concepto de sintón, yo me tomo atrevimientos para homologar conceptos
a la cuestión del grupo, porque sentí que el grupo también funcionaba así, ¿no? Un grupo, a lo mejor porque, bueno, muchos grupos que yo he trabajado y coordinado clínicos son grupos de personas con una alta vulnerabilidad, y este desparramo se veía, entonces sentía que cómo se iban organizando y tranquilizando solamente con el dispositivo, que es como si fuera, es transparente, no es que uno lo ve, pero uno lo va viendo de afuera, lo va viendo teóricamente, cómo se van tranquilizando, se van armando, se van conteniendo, como este grupo de mujeres, que están ahí hombres, porque también hay un hombre, ¿no? Esa agrupación, ese nudo que arman entre todos, esto sería el grupo, ¿no? Este sentimiento de pertenencia que te da puntos de anclaje, tomando también por ahí el concepto de sociedad líquida, ¿no? de Bauman, que esto es tan líquido que no tenemos de dónde agarrarnos, y el grupo sería como un punto de anclaje que dice acá estás, acá sos, acá perteneces, y eso tranquiliza y eso empieza a reconstruir identidad. La 40 ahora, Eugenia. Este es otro concepto, la cinta de Moebius, que ya te lo toma también Lacan, pero es de la topología, en donde lo exterior y lo exterior se forma, no sé si han hecho alguna vez con papel la cinta de Moebius, pero donde ustedes van por afuera y terminan por adentro, y de adentro vuelve a salir afuera, entonces es como que el exterior se transforma en lo interior de un texto tejido entre los participantes del grupo, ¿no? Se crea lo diferente a partir de lo existente. Entonces, ¿qué decir? Yo voy, cuando más o menos son distintas figuras teóricas, de distintos autores, que van explicando un poco esto que decía, cómo todo esta matriz grupal, puesta en una escena grupal, se vuelca, y está lo de afuera, que me permite modificar cosas, y a su vez esa modificación mía también vuelve a la afuera, que produce resonancia, ¿no? Entonces es este ida y vuelta, y este movimiento continuo que hay entre los otros y nosotros, porque no estamos sin los otros, ¿no? Los otros están en nosotros, entonces todo el tiempo se convoca a lo grupal, y la cinta de Moebius es una figura que, entre otras, puede dar cuenta de los fenómenos que aparecen en los dispositivos grupales. Esto es un videíto. ¿Pasaste la próxima, Eugenia? Este es un videíto, miren, para hablar en alguna medida, para dar cuenta de lo grupal. De por ahí conocer muchos de ustedes. ¿Dejo el que sigue o ya está? Mercedes, ¿dejo el que sigue o era el primero nada más? ¿Escucha? ¿Me escuchás, Mercedes? ¿Mercedes? Bueno, esto es
que muestra cómo, ¿no?, el sentido de pertenencia, el cuidado, la protección que puede dar lo grupal, llámese equipo, dispositivos, varios grupales, pero también la organización necesaria en todo grupo y los lugares distintos de cada uno, sobre todo si no son grupos clínicos, ¿no?, si es un grupo de reflexión, el tema del liderazgo, y por otro lado también mostrar que cuando aparece un enemigo que parece terrorífico, ¿no?, en el caso de los cangrejos, si se van juntando y colaboran entre todos, ese enemigo que parece tan terrible termina desplumado, ¿no? Entonces es la fuerza que da lo grupal, da cuenta también de la fuerza que da lo grupal, y que nosotros eso no lo tenemos para en cuenta, ¿no? Creemos que, porque justamente la idea es debilitarnos y separarnos, pero si nos juntamos, nuestro pedido o lo que fuera, tiene una fuerza y una potencia que no tiene si estamos todos individuales, porque si hubiera estado ese cangrejito solo, se lo come. Sin embargo, estuvo con todos los compañeros y lo desplumaron, ¿no? Entonces me parece que da muchos mensajes este videíto. Y este es otro que es importante. ¿No? Esto uno lo ve también en el trabajo en equipo, ¿no? Cuando uno va a hacer una tarea en conjunto, con un grupo, como si cada uno está haciendo el trabajo, el lugar, está ocupando el lugar, como no estamos sin el otro, y como estamos en cadena, y cuando se falla la cadena, se rompe toda la armonía y se rompe toda la eficacia que podríamos lograr si estuviéramos todos juntos y cada uno haciendo lo que se resolvió también grupalmente. Bueno, acá lo muestran cómo van formando en China los chiquitos, ¿no? Bueno, estamos tejidos unos con otros. Los otros tejen junto a mí mi propia historia, y yo tejo la de ellos. Y es así. Y además es tan fuerte esto, que no sé si ustedes estudian la teoría de la cripta, lo que son lo transgeneracional, ¿no? Cómo las viejas historias no resueltas se van pasando de generación en generación, repitiendo en todas las generaciones hasta que una generación pueda abrir esa cripta, que son como cajones cerrados, y ver qué es lo que se está repitiendo de aquello que no se pudo resolver, o de aquel silencio ocultado, o aquella historia traumática callada. Así que fíjense hasta dónde los otros están en nosotros, que va pasando de generación en generación, y hasta dónde nos vamos a ir tejiendo entre todos, cómo nos tejemos entre todos y somos con los otros. Bueno, de lo que se requiere es de cambiar el nudo epistemológico. Nuestro nudo epistemológico hoy, porque cuando yo hablé de la modernidad y de lo que eran los viejos conceptos positivistas, deterministas, ¿no?, que implican acervar el individualismo, la ideología del mercado, el consumo. Después planteé a Edgar Morin, que trabaja sobre el paradigma de la complejidad, que evidentemente es otro nudo epistemológico que rompe con todas las concepciones de la modernidad, y lo que lleva es más que a desunir, a agrupar, a unir, a construir, a transformar. Esto siempre responde a modelos de sociedad, así como en el 70, que dije que había un movimiento político y social determinado, y que eso producía efervescencia, y muchas ideas y mucha creatividad en las ciencias para poder responder a ese modelo. Bueno, en este momento nuestro modelo de la modernidad es el modelo más del consumo, es lo que dicen algunos autores, en vez del buen vivir de los pueblos originarios, el vivir bien, que es del consumo. Y ese vivir bien, entre comillas, implica consumo, implica fragmentación, separación, aislamiento, soledad, individualismo, o sea, enfermedad.
enfermedad. Este nudo epistemológico que es el Ubuntu, que lo deben de conocer, ¿no? Que es este grupo de chicos africanos que le pusieron una canasta de fruta y le dijeron el primero que llegue se la lleva y se la come, y ellos se agarraron todos de la mano y llegaron todos juntos, y dijeron Ubuntu, ¿no? Yo soy porque nosotros somos, cómo ser feliz y los demás no pueden. Entonces, este nudo epistemológico no es el nudo de la modernidad, ¿no? Entonces, hay algunos autores como Claudia Lozada, dice que sin tribu es como un cuerpo humano desmembrado, intentando funcionar, y así andamos, ¿no? Entonces necesitamos pensar comunitariamente desde nuestra tribu, ver quién es nuestra tribu, dónde está nuestra tribu, que también nos han hecho deslegitimar y de jerarquizar la concepción de tribu, como los tribus tienen que ver con lo primitivo, ¿no? Cuando en realidad los pueblos originarios tenían toda una organización comunal increíble que fueron desarmados para instalar este modelo, ¿no? Un modelo único donde nos hacen pensar, como nos meten en la cabeza que somos quienes realmente no somos, ¿no? Entonces, este Ubuntu realmente cuestiona el modelo que nosotros tenemos del modelo de la modernidad. Y también, la siguiente, la Pachamama, ¿no? Este encuentro con la naturaleza, porque en realidad esto se opone totalmente a la modernidad, porque justamente la modernidad lo que hace es romper esta Pachamama, ¿no? Porque con el dualismo y el binarismo quedó la naturaleza, que era la madre tierra, la que nos dio la vida, quedó por fuera. Entonces se empezó a utilizar para sacarle beneficios con toda esta política extractivista. Y está pasando lo que nos está pasando, que nos estamos quedando sin recursos y que estamos al borde de desaparecer como planeta, vamos al suicidio, ¿no? Porque incluso allá hay mares sin oxígeno. Entonces, si se agrede a la naturaleza, que nosotros somos parte de esa naturaleza, somos una parte integral, miren que se agrede todo lo que es unir, juntar, integrar. Lo que se lleva es a separar, porque la política va para ese lado. Esta política, digamos, las concepciones del extractivismo y de la modernidad van para el lado de separar, de enfrentar, de consumir, de competir y de sacar beneficios para todos, no para un sector. Pero en esos beneficios para ese sector nos estamos perjudicando todo. Entonces, la Pachamama es otro nudo epistemológico que no tiene nada que ver con nuestro nudo epistemológico de la modernidad, ni de lo grupal, porque esto condice más con lo grupal, y uno podría entender por qué hay tanta resistencia a lo grupal. Además de haber sido perseguido, ¿por qué se resiste tanto a juntarse con los otros y a poder pensar con los otros, y a entender incluso desde teóricamente, porque hay muchos autores que hablan de lo que la constitución del aparato psíquico, y cómo se constituye la subjetividad desde la afuera y desde lo grupal? Sin embargo, es como hay un proceso de renegación en relación a este tema, ¿no? De desmentida profunda. Y la última, que les quiero leer para cerrar y ver si tienen preguntas, es Dolores Cuacuango, que es una activista ecuatoriana, que dice: somos como la paja del páramo. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero todos juntos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Entonces, el compromiso para el cambio y para sentirnos mejores es de absolutamente todos. Y que es importante conocer esto, ¿no? Todos juntos no nos van a hacer caer, pero todos juntos para lo que sea, porque quienes trabajan en distintas instituciones, estamos viendo, quienes trabajamos, para incluirme, que hay realmente mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad en los colegas.
los compañeros, ¿no? Entonces creo que la alternativa, la salida es juntarnos, poder juntarnos para poder pensar, para poder dar estrategias, para poder compartir, para poder contener, porque juntos no nos vamos a caer, pero solos nos vamos a destruir. Claro que sí nos vamos a destruir. Bueno, Eugenia, si querés ya dejamos de compartir esto y abrimos el debate, dudas, preguntas, impresiones. Bueno. Sé que hay una persona que se llama Patricia, que dice que no sabe qué le pasó, que se quedó afuera y no logró volver a entrar. No hay nadie en la sala de espera, ¿eh? Quien quiera participar tiene que desmutearse nada más y pueden hablar, ¿eh? Y yo aprovecho mientras tanto, mientras van tomando coraje para charlar, alguien comentaba que si se puede compartir el PowerPoint después. A ver, hay mostrar conversación, hay conversaciones, a ver acá. Acá está, hay conversaciones. Sí, yo no vi preguntas, pero bueno, preguntaban si se puede eso, si pueden Acá acceder a la presentación, que la podemos, si querés, la podemos subir al campus. dice que se ha cortado el audio. Sí, fue con lo de los videos, fue con el ensamble, digamos, entre tu voz y los videos. Así, se cortaba ahí el audio. Yo igual, esta plataforma no es muy amigable, ¿no? He tenido Medio siempre, difícil. sí, es difícil, he tenido siempre problemas con esta plataforma. No sé por qué no hacen Zoom, es más claro, y generalmente es muy difícil que te traiga problemas el Zoom. Acá Viviana también, entonces se puede bajar el material. Yo sé que han estado grabando. Sí, los videos los vamos a subir al campus, que ahí van a acceder, los vamos a matricular. Yo pasé un enlace varias veces, ahora lo reitero, para poder matricularlos en el aula y que puedan acceder al video cuando esté lista la edición y que bajen el certificado. Si Mercedes querés sumar algún material, lo podemos incorporar ahí para que cada cual lo descargue también. Perfecto. Y no solo eso, sino que si no han escuchado o algún tema o algún concepto, ¿no? Porque por ahí hubo conceptos que por ahí eran más restringidos a una disciplina. La frase de Candioti. No sé a qué se está refiriendo. Pero si alguien necesita, yo les voy a poner ahora mi correo y mi celu si quieren, porque si necesitan aclaración, intercambiar alguna cuestión o material, lo que fuera, no tengo ningún problema que me escriban. Si se quieren largar a hacer dispositivos grupales y necesitan asesoramiento, apuntalamiento, no hay ningún drama, es lo que hay que hacer en este momento, necesitamos hacer. Yo vengo hinchando que en la provincia hagan dispositivos grupales para eliminar las listas de esperas que son iatrogénicas las listas de espera. No puede ser que la gente tenga que estar 4 meses, 5. Otro día se suicidó una mujer que había ido a pedir atención y la mandaron a la lista de espera. No puede ser que haya lista de espera cuando nosotros sabemos que hay dispositivos y todos en la facultad están formados para lo grupal, como también están formados para el psicoanálisis, sin embargo se tiran todos hacia hacerlo individual, cuando podrían, y con la misma inexperiencia, si uno quisiera plantear, que lo grupal, pero no está, como son prácticas no jerarquizadas, ese es el tema, porque en la década del 70, por eso digo que está esto en el inconsciente colectivo, no solamente lo hicieron desaparecer y lo persiguieron, sino que los deslegitimaron como prácticas poco científicas, digamos, por decirlo de alguna manera, y lo científico era el psicoanálisis, la psiquiatrización, la medicalización, se instaló toda una corriente que sigue hasta el día de hoy, lamentablemente, ¿no? Entonces, a Goldenberg lo levantan, porque en la luz de Goldenberg, ¿cómo creen ustedes que trabajaba Mauricio Goldenberg? Con dispositivos grupales.
con dispositivos grupales. Cuando fueron a decirle a Mauricio Goldenberg, doctor, no tenemos espacio ya para atender la gente, ¿qué dijo Mauricio? De ninguna manera van a dejar gente sin atender. Hagan lo que sea, pero la gente se atiende. Y empezaron a armar dispositivos grupales, y a partir de armar dispositivos grupales, empezaron a ver la riqueza que implicaba un dispositivo grupal. O sea, partieron de una necesidad, que se vieron exigidos a dar esa respuesta, y a partir de esa respuesta entraron a pensar y se dieron cuenta del impacto que tenía un dispositivo grupal. Ahí alguien, Valeria, pregunta cuál es tu opinión respecto a la inteligencia artificial. Sí, Ella dice que es individualista, en su opinión. Valeria, van a querer meternos todo lo que sea artificial y lo que venga de afuera, y descreimiento de lo humano. Está todo en la dirección, incluso te digo más, todo lo que es la virtualidad hoy está destruyendo a los sujetos. Estamos viendo en la clínica las dificultades que está viendo, cómo van constituyendo la cabecita de los chicos, tantas horas en la virtualidad, no hay lectura, no hay profundización, es todo rápido, son todo imágenes, amén de los chicos que están con adicción, porque no tienen muchísima dificultad para atender a las escuelas, porque las escuelas son de un siglo y los chicos van por otro lado, entonces no les interesa absolutamente nada lo que les dan en la escuela, no les interesa la historia, no les interesa profundizar, todo tiene que ser rápido, por eso se habla de la sociedad líquida, no hay nada de dónde agarrarse, todo rápido y siga, y siga, y siga, y siga, ¿no? No hay nada que reemplace la relación entre los humanos, porque ya nos pusieron las máquinas, ahora también nos van a reemplazar a nosotros. Tenemos que estar muy atentos al avance de la modernidad y al avance de estas cabezas, esto ya es a nivel internacional, uno tiene que poder pensar ya la Argentina dentro de lo que es la geopolítica, no es que pasa solo acá. Nosotros dependemos de toda una geopolítica que nos tiene, o sea, acá hay sometimiento y hay explotación, pero les cuento lo que significa de los países centrales hacia los países llamados periféricos como los nuestros. Dice, los videos los veo, no sé dónde bajar el PowerPoint. No sé Sí, esto. el Power lo podemos subir al campus. Si querés compartirlo, cuando descarguen el certificado, lo podemos subir ahí y lo descargan. No se pueden desmutear. Ahí lo chequeo. Delfina dice que le interesaría profundizar en relación a lo que denominás segunda pandemia. Delfina, viste que generalmente se habla, y lo habla el presidente, y lo hablan todo, de la segunda pandemia, por lo que generó la pandemia, los temas de salud mental, que es cierto, porque la gente estuvo aislada, entonces los mínimos grupos que tenía y las mínimas formas, porque es una sociedad tan deshumanizante que además, por otro lado, te ofrece también formas de poder paliar ese dolor, ese sufrimiento y esa soledad, que todo eso paliar, que no quiere decir que te haga bien, ¿no? Yo el martes pasado mostré una imagen con un agujero en el medio, que son todas las patologías del vacío, que se llena con consumo, distintos tipos de consumo. Entonces, se aislaron, tuvimos problemas con los chicos que perdieron los vínculos y los lazos con los otros chicos, los adolescentes, que en el momento de salida exogámica tuvieron que volver a la familia, los adultos que tuvieron que llevar su trabajo a la casa y compartir el tema de o sea, triple, el tema de la maternidad, una computadora para varios, los que tenían, ¿eh? Entonces, esto ha generado muchísimos problemas de salud mental, pero los problemas, esto es la pandemia, que están planteando en cuanto a los problemas que se generó con el tema del encierro, la incertidumbre, pero es una incertidumbre también que también estamos escamoteando. ¿Qué quiere decir? Es incertidumbre provocada por un virus, y este virus tiene que ver justamente con el trastocamiento de la naturaleza. ¿Y saben cuántos virus hay en lista de espera? Muchísimo. Entonces la guerra contra el virus, pero nadie habla que en realidad acá lo que está pasando es que están todas las políticas extractivistas que están alterando totalmente la naturaleza para sacar negocio. Nadie habla de eso. Entonces nosotros padecemos los efectos y las consecuencias de un sector muy chiquito que se está enriqueciendo, más los laboratorios que con la pandemia, además, ya venían ricos porque es la tercera potencia en cuanto económica a nivel mundial, que además son dueños de medios de comunicación y están vinculadas a las industrias armamentísticas, ¿no? Y están enfermando a toda la población porque lo que quieren, y lo dicen abiertamente, es medicar a toda la población.
Entonces lo que hacen somos objetos de consumo para ellos. Entonces tenemos que estar atentos y poder juntarnos para poder humanizarnos. La ruptura de los lazos deshumaniza. La ruptura de los lazos deshumaniza. La ruptura de los lazos se produce para instalar el mercado. Entonces nosotros tenemos que ir en sentido contrario. Pero además, yo creo que no estoy hablando en chino. Si usted se junta con una amiga y con otra, ¿no se sienten mejor? Si se sienten mal, quieren hablar con alguien y se juntan con uno, con otro a hablar, ¿no se sienten mejor cuando están en espacio? Y si tienen la posibilidad de trabajar en equipo y poder discutir un caso, intercambiar, ¿no se sienten mejor? Y si Eugenia puede hablar, supóngase, con su equipo y decir y evaluar y decir, me parece, tendríamos que hacer esto, y los otros dicen, sí, porque yo también pienso, a lo mejor podríamos incorporar esto, o podríamos mejorar nuestra manera, ¿no se va a sentir mejor, Eugenia? Porque claramente, perdón, Eugenia, que voy a tomar, porque si no parece que es la teoría por un lado y la realidad por otra, porque Eugenia también la pasó mal acá, porque hubo problemas técnicos, porque ustedes no pudieron hablar, porque se bloqueó aquí, porque se fue el video, y eso es estrés para ella, ¿no? Entonces, si ella puede hablar con su equipo y decir, che, chicos, yo les he dicho 1000 veces, che, cambien la plataforma esta, sí, es complicada, dicen, muchos tienen problemas, bueno, cámbienla, no es tan complicado, cámbienla, es una plataforma, lo que llaman plataformas no amigas, cámbienla, porque es un estrés para quien está coordinando, en este caso Eugenia, ustedes que se pierden la amistad, y ni les cuento de mi lado, que quiero que, porque si no, ¿para qué estoy acá? Yo lo que quiero, estar nada más para dar la charla, no, a mí lo que me interesa es poder interpelar, poder intercambiar, que podamos pensar lo que estamos viviendo, cómo podemos incorporar lo nuevo, de qué manera podemos encontrar otro sentido a lo que nos está pasando, porque esto hace a nuestro sufrimiento de todos, de todos y todas. A María Eugenia, si lo podés desmutear. Sí, ahí intenté. Enrique, ¿querés probar a ver si te podés desmutear ahora? A ver, yo creo que habilité, ¿no? ¿Me escuchan? Muy bien, sí. Sí, bien. Bien. Bueno, Bueno, ¿qué tal? un ser humano entre nosotros, porque... Un ser humano o algo que se parece, pero bueno. Pero escuchame, No, yo quería... yo veo AP, EP, DP, CH, JC, esto es lo único que veo yo. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad, bueno, para agradecerles esta información que nos han transmitido y también poder transmitir mi experiencia respecto a algunas cuestiones que he observado dentro de lo que es el Poder Judicial. No sé si ustedes son profesoras o integran algún equipo especial dentro del Poder Judicial. Porque, por ejemplo, ustedes dicen que... Si te presentas vos, Sí, a ver dónde estás. mi nombre es Marilena Baquedano, yo soy jueza del Tribunal Criminal 2 de San Nicolás. Y Perfecto. antes fui juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes en la región 6, que comprende Bahía Blanca, Necochea y Tres Arroyos. ¿No me conocías de ahí, Elena? Porque yo estaba como coordinadora sanitaria de la región 6 y he ido a capacitar muchísimos jueces, bueno, no a familia y paz, juzgado de paz y de familia. Claro, no, bueno, pero justamente por esa función estuve un poquito en Bahía, un poquito en Necochea, un poquito en Tres Arroyos, así rotaba, ¿no? Y bueno, en este camino que he realizado dentro de mi carrera judicial, he visto algunas cuestiones, por ejemplo, conflictos dentro de un órgano porque había problemas con los jueces de allí. Y digamos, no, la verdad no me quedé muy conforme con las soluciones que aportaron amistosas desde la corte, digamos, ¿no? Porque parecían como que había informaciones que caminaban separadas. Por un lado lo que resolvía la corte, por un lado lo que resolvía, digamos, el órgano de solución de conflictos, y entonces los empleados siempre tenían el miedo a ver si lo que decían podía caer bien o podía caer mal o cuál era la situación. Algunos renunciaron ante la perspectiva de que el magistrado que estaba separado del cargo podía regresar. Bueno, una situación conflictiva que alteró, digamos. Entonces, en esta tónica de la conversación, del trabajo en grupo y demás, digamos, creo que habría que coordinar todas las intervenciones que se tiene cuando hay un problema dentro de un organismo.
Seguro. Y después otras cuestiones que he visto que tampoco me parece, digamos, que aporte mucho, es que ante una denuncia de violencia de género, por ejemplo, de un agente del Poder Judicial, lo primero que se hace, digamos, es, bueno, otorgarle una licencia para que esa persona esté en su casa, pero digo, si justamente tenemos que trabajar en grupo, tenemos que fortalecernos, tenemos que tratar de darle apoyo al otro, ese aislamiento, digamos, ¿qué función tiene? ¿De protección? ¿De qué? Digamos, yo creo que si tengo un problema de violencia de género y me mandan solita a mi casa, voy a tener más miedo de que me dejen trabajando todo el día de sol a sol. Entonces, digamos, creo que hay buenas intenciones, pero falta coordinarlas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque justamente ahí, en este caso que vos contás de violencia, hicieron todo lo contrario de lo que había que hacer, porque generalmente la víctima se empieza a transformar en victimario, y dice, pero al final me quedo yo más perjudicada que, ¿no? Entonces, y me parece que falta, sé que es necesario, Elena, porque esto me lo han planteado muchos jueces, que yo vengo hace muchos años, yo no estoy en el Poder Judicial, estoy en salud. Yo estuve trabajando con Floreal Ferrara en la provincia de Buenos Aires, después coordiné la región sanitaria sexta, la parte de salud mental, después trabajé en Nación, trabajé en una cárcel, di mucho recorrido, pero en todo ese interín fui trabajando con el instituto, dando clases y capacitando, todo. Antes era presencial. Y tuve mucho contacto con jueces, mucho, ¿no? Y de ver cuál era la problemática, y realmente me parece que faltan respuestas, que no sería tan complejo poder darlas, pero a veces veo que están como muy estructurados y que cuesta mucho poder lograr los cambios. Y mira, hasta en pequeñas cositas te voy a decir, mira, he ido a lugares y me dicen, bueno, ¿cómo crees que te presente? No, les digo, vos dejá, me presento yo, quédate tranquila. No, porque acá nosotros somos muy formales y necesitan, ¿entendés? Entonces, y yo capacito en educación, en salud, y el Poder Judicial en sí, no sé si es porque una de las estructuras más conservadoras de la sociedad, es más rígida, me da la impresión a mí, igual me puedo equivocar, Elena, pero me parece que es más rígida con respecto a los abordajes y con respecto a las posibilidades de cambio, pero por otro lado sufren un montón, porque cuando a mí me contaban las problemáticas, uno va viendo de afuera, uy, sí, no es con tanto que se podría resolver, si se pudiera hacer esto, ¿no? Y hubieron jueces que por ahí, vos vos la conocés a Bernard, porque estaba en Necochea. Sí, sí. Claro, bueno, con ella habíamos hablado muchas veces, pero yo he trabajado también muchísimo con jueces de paz muy comprometidos y que intentaron hacer otras cosas, y como, qué sé yo, me sale Marcopoulos, ahora no me acuerdo, no es Marcopoulos, pero que es el de Deró, el juez de Deró, no sé si lo conocés, juez de paz de Deró, que también armó un espacio intersectorial, se trabajaba en equipo, juntaba a las distintas instituciones, la verdad que ha trabajado muy bien, y eso les ha producido salud para ellos, porque a veces, Elena, por ahí no se resuelve, porque a veces los problemas son de tal complejidad que uno arrima el bochín, ¿no? Arrima, porque hay elementos que te escapan a la posibilidad de poder vos, ¿no? De resolverlo, y si hasta acá puedo llegar, después ya no puedo llegar más allá, necesitamos, ¿no? Pero solamente el poder juntarse, el poder pensar es como un peso pesado, lo vas distribuyendo entre varios para poder pensarlos entre varios, y ya eso te posiciona en otro lugar. El nivel de estrés y burnout que tiene la gente del Poder Judicial es increíble. Y sí, Me sí. han contado mucho, que índice de psicofármacos altísimo, índice de alcoholismo, pero me lo han contado ellos, no es que uno deduce, porque sabés que vive en una situación de estrés, se tiene que ir a la casa, claramente es un peso muy grande, y cómo aliviarse esa tensión. Uno deduce qué cosas, a no ser que hagan deporte, ¿no? Pero entonces digo, con tan poco a veces se podría aliviar bastante, pero tienen que cambiar la modalidad y tienen que entender de qué trata esto. Y además toda la política, Elena, del cuidado de los que cuidan, porque ustedes están también cuidando a la población, no hay política de cuidado de los que cuidan, ¿no? Como que No, todo lo contrario, porque, digamos, no me pongo en papel de víctima, pero si hay
una función en la que es totalmente hostigada diariamente por todos los sectores, es la magistratura. Claro. Porque, digamos, si uno dicta una sentencia condenatoria porque condena, si dicta una sentencia absolutoria porque absuelve, si lo manda a una unidad penitenciaria, que es el único lugar donde se puede mandar un detenido, y se muere porque no tiene medicación, la culpa es del juez. Y es todo el día un conflicto diario, y uno no, varios conflictos diarios que uno tiene que sortear, y aparte está la vida de uno, ¿no? Tal cual, que además la vida de uno, si en esto que hablamos de lo que es lo grupal, también está atravesada por la vida, por lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces la vida de uno también se ve afectada, ¿no? Va sumando problemas. Y lo que vos decís, Valeria, te estoy escuchando, y sostener esas cosas implica la responsabilidad y el compromiso de un conjunto. El tema es que cuando la sociedad se vuelve tan tóxica y se vuelve tan invivible como estamos atravesando en este momento, que es un momento para mí de transición, donde muchos dicen que está agotado un modelo societario, todavía no aparece nada nuevo, pero que en el medio aparece el horror, ¿no? Me parece que es difícil por ahí sostener tanto, ¿viste? Problema en el trabajo, problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas, es muy complicado. Y todo el mundo se agarra la cabeza, y justamente lo que tenemos que hacer es al revés, a ver cómo nos juntamos, pero que nos han metido tanto el individualismo, que nos cuesta mucho juntarnos para poder pensar, porque lo que te pasa a vos le pasa al vecino, le pasa al de... Cuando uno se junta con un grupo, yo vengo trabajando hace mucho con dispositivos grupales, mira, en la época de 2001, que yo trabajaba en una sala, en una villa, y se suicidaban los hombres, se colgaban de los árboles, se colgaban, y nosotros empezamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces empezaron a venir los hombres a la sala. Se habían quedado sin trabajo, y sentían que los que fallaban eran ellos, porque ellos que tienen que ser proveedores del grupo familiar, no podían ser proveedores. Entonces, como no servían, me mato, ¿no? Y cuando se juntaron en grupo y se entraron a dar cuenta que en realidad a todos les pasaba lo mismo, y que era un tema que los trascendía, que era un tema económico, social, político, fue otra la historia. ¿Resolvieron el problema de ser proveedores? No, y armaron otras cosas donde ellos sentían que podían, se quitaron ese peso de ser el responsable, esto que en una de las diapos yo muestro, la culpa siempre es tuya, ¿viste? Esto que Menéndez llama la geografía de la culpa. Si te pasa algo, la culpa es tuya, porque justamente nos hacen pensar deshistorizadamente. Entonces pensás el hecho, no pensás, por eso pensás la punta del iceberg, lo que aparece, pero no pensás lo que está todo por debajo, que es lo que está haciendo producir esa punta del iceberg. Me parece que lo que tenemos que hacer es intentar, por lo menos en este momento, no perder el pensamiento crítico. Si uno ve la tele, te horrorizás, y si no tenés un pensamiento crítico mínimo y te comes todo lo que dice, te das cuenta, esto es mentira, esto ¿no? A medida que uno va teniendo más elementos, viendo esto es mentira, esto nos quiere llevar a esto, nos quiere hacer creer esto otro, ¿no? Y empezás a descreer y a juntarte para poder pensar como formas de resistencia, Elena, en momentos críticos. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento crítico. Entonces tenemos que pensar como formas de resistencia, pero nunca con el aislamiento, porque eso además nos enferma. Está comprobado que eso se empiezan con enfermedades físicas, ¿no? Y cuando empezás a juntarte con otro, bueno, por ahí no te cambia mucho la realidad. O sí, porque por ahí empieza la solidaridad, bueno, yo te puedo dar esto, ¿no? Esto yo lo veo más en los sectores más humildes, que se empieza a hacer el intercambio solidario entre ellos, y eso ayuda un montón, porque además uno se siente parte de un problema, porque no es lo mismo pensar, esto me ocurre a mí, porque soy un inútil, porque no puedo, porque soy frustrado, porque fracasé, no, esto me trasciende, y le pasa a todos. Entonces veamos entre todos cómo podemos salir. No estás en el mismo lugar, aunque la realidad no cambie, pero no estás en el mismo lugar. Acá te están diciendo la idea de Elena. La idea de Elena es buenísima. Trabajamos en fueros muy desbordados en cantidad caudal de trabajo, tratando de resolver los conflictos de personas, pero con muy pocos recursos. Trabajo en familia, en la matanza, y la verdad es que muchas veces estamos tan sobrepasados. A ver.
Y no hay tiempo, y no hay tiempo para charlar los conflictos internos de forma de trabajo y organización. Y ello nos serviría mucho para que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. Sí. Es cierto, eso yo, digamos, me había quedado por decir eso justamente. No hay tiempo durante el trabajo para abordar lo personal. Entonces, es cierto lo que dice acá, no sé si es un compañero o una compañera. Marina Barrio Nuevo. Ujú. Pero ¿sabes qué? Marina, Lene, los que están escuchando, yo siempre digo, porque esto también, esta demanda es de salud. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No, no, no. El tiempo lo hacemos. Todo no se puede. Quedará algo. ¿Por qué? Porque ustedes son la herramienta. Y si la herramienta se rompe, se acabó el tiempo también. Entonces, lo que hay que privilegiar es la herramienta. Ustedes tienen que estar bien. Entonces, el tiempo hay que hacerlo. Lo que pasa, a ver, y uno lo ve, por ejemplo, en la institución de salud, que si uno se junta a pensar o a charlar los casos, te dice, ¿qué están? ¿Perdiendo el tiempo tomando café? ¿Tomándose mate? No, no, estamos ganando tiempo. Entonces, esto es lo que hay que empezar a revertir. Estamos ganando tiempo. Acá hay una mano levantada de Marisa. Marisa puede hablar, no sé si tiene abierto el micrófono, Marisa. Marisa, ¿podés hablar? Se ve que no, Eugenia, no. Ahí va. A ver, ¿pudiste, Marisa? Ahí está. Ah, no, la veo a Valeria. Están todos habilitados, ya. A ver. Ahí dice Marisa, perdón, no solo era que coincido totalmente con lo que exponen. Era un aplauso, ponele. A ver, porque... bueno, no sé cómo lo tenés vos, que el aplauso son dos manos juntas y la mano levantada, esa es pedir la palabra. Bueno, no importa. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Yo soy Romina. Hola. ¿Qué tal? Lo que no puedo ver es el chat, no sé por qué, pero algo estoy haciendo mal, pero las escuché perfecto todo. No, quería decir un poco sumar a lo que decía Elena, a lo que dice Mercedes. Yo trabajo en una oficina de recepción de denuncias de violencia doméstica y sí, estamos todos los operados, yo soy abogada, estamos todos quemados, colapsados, y es cierto esto que decían, que no hay tiempo, que es todo número, estadística, cantidad de casos, y que cuando uno quiere, es cierto, tener este espacio, que además un curso previo que hice también por el instituto sobre trabajo interdisciplinario, que hablaba que una de las pautas fundamentales era el tiempo previo y posterior a cada caso para trabajar en la interdisciplina, que es fundamental para no quemarse y para abordar bien los casos, pero bueno, es difícil también en las instituciones, como decían, muy jerárquicas, tratar de hacerse ese tiempo y de esto, el cuidado de los cuidadores es algo que no se está abordando, lamentablemente, y así esto que referían esto de las licencias y demás, todos tienen alguna problemática, todos tenemos algún síntoma, y en estas experiencias del grupo, algo lindo que me pasó, una chica que atendí joven, digamos, que como le habían dicho que iba a estar mucho tiempo esperando, porque bueno, que la denuncia llevaba tiempo y demás, ella se había ido con dos amigas que la acompañaban y que le dijeron, no, nosotras te acompañamos. Entonces cuando voy a hacerle la devolución, que yo ya se podía retirar de la oficina, estaban en la vereda, en un banco al sol, tomando mate con el equipo de mate, y estas amigas, digo, esto es el grupo, la sororidad, lo grupal, y estas amigas que le dijeron, a nosotros te acompañamos y nos traemos el equipo de mate, porque nos dijeron que iban a tener que esperar y estaban conteniendo, digamos, en todo el horror que implica ir a hacer una denuncia de violencia hacia una pareja, digamos, había como, la escena que se veía no era esa de horror que solemos ver, porque estas amigas le estaban poniendo y brindando toda esa contención y demás, y uno dice, bueno, acá hay algo, ¿no? Acá hay grupo y acá esta chica no está sola, y la denuncia era un trámite más, digamos, pero con esta contención uno veía, no, esto, digamos, que estuvimos hablando en la charla, que sola no iba a poder, pero con ese grupo que le dijeron, y además, tenemos que esperar, esperamos, pero traemos el mate, y estaban ahí como en un picnic, digamos, y uno no sabía que estaban afuera de una oficina de violencia, la imagen era otra, ¿no? Cómo se cambiaba el escenario, solamente ese ejemplo me pareció.
tal cual. Mira, yo hice una especialización en gestión en salud y hay un término que se llama que son procedimientos, ¿no? Como parte del procedimiento del trabajo, y las reuniones de equipo es parte del procedimiento de trabajo. Entonces uno tiene que incorporarlo como parte del procedimiento, así como uno tiene que archivar, no sé, antes ustedes que están en los juzgados, antes se decía, tengo que coser el expediente, los que estaban en mesa de entrada, o tengo que hacer determinadas cosas. Bueno, parte del procedimiento es, tenemos que juntarnos a ver qué pasó hoy en el día. Y hay que dejar ese espacio para eso, que está desestimado y que uno dice, no, y es probable que si quede instalado como ese espacio, aprovechen para irse antes a comer o lo que fuera. No, tienen que quedar como un espacio importantísimo, que no lo hay. Otro día se hablaba con un abogado que lo mandaron a hacer un desalojo, y me cuenta que llega a la defensoría muy angustiado por el desalojo de toda una familia, y lo habla con otro colega, abogado, y que le dice, che, ¿cómo estás? Y entonces le dice, no, mal, y cuando le empieza a decir que está mal, el otro directamente corta y dice, ya te vas a acostumbrar. Eso es enfermedad, eso es alienación, eso es burnout, eso es burnout, ¿no? Entonces, fíjense, yo decía, qué importante sería que cuando lleguen de un desalojo puedan juntarse a charlar los que fueron a hacer el desalojo, es traumático, ¿no? Porque ustedes se van a terminar enfermando todos. Y si no, dice, están todos como bloqueados, es increíble, no tienen ni mirada. Pero eso es terrible. Entonces, bueno, es también pensar en el mejor funcionamiento y en la salud de los que están haciendo estas acciones, cuidando que hoy estos lugares que están ustedes es la caja de resonancia de los quilombos sociales. Yo cuando iba a los juzgados, cuando era la coordinación de la región, veía pilas de expedientes, y me acuerdo que les decía a los jueces de familia, digo, estos son quilombos sociales, todos estos quilombos sociales que hay, ¿no? Y que pegan en el cuerpo de ustedes. Entonces hay que armar estrategias. Yo creo que son momentos de armar estrategias para primero no enfermarnos, ¿no? Bueno, van a tener el material, les voy a poner mi correo y mi teléfono por cualquier duda o que quieran consultar. Lo que haya aparecido por acá, hasta así, no sé. Ahí les puse mi teléfono, ratalamer, hotmail.com, 3494-5329, cualquier duda que tengan, lo que necesiten, pueden contar conmigo.